No me amenaces, no me amenaces. Si yo soy tu vecino, Tranquilo, no me tienes tranquilo. ¿Te cariño. crees el trovador transgénero? Soy su ¿qué? fan. Ojalá que ya quisieras cantar como él. Sí, ¿verdad? Sí, Pues sí, ya quisieras actuar como él. Ay, sí, chingada. Oye, pero supongo que ¿a quién te estás dirigiendo? Pues al maldito Donald Trump, pues otra vez está con sus Pues fregaderas. precisamente para hablar sobre él, trajimos a dos grandes invitados. Mira, ahí está. Ya llegó. Donald Trump y Elon Musk. No. Mejor. Hola. Ramírez y José Luis Ceja. Qué honor que estén aquí. Qué Gracias. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Por favor, adelante. José Luis. Gracias. Qué gusto estar aquí. Bienvenidos a la verga. Bienvenidos a la verga. Sí, que en realidad parecería que el Averno es lo que quiere hacer Donald Trump con el planeta, ¿no? Es decir, entero. estamos viviendo, yo creo que un momento muy peligroso dentro de la historia de la humanidad, ¿no? De repente nos encontramos con que en la Casa Blanca Trump regaña a Zelensky y se habla de Tercera Guerra Mundial y pues Trump de repente declara unilateralmente una guerra de aranceles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero además en el estamos mundo? terminando una semana muy interesante. Porque Intensa. Era la amenaza de los aranceles, la llamada que iba a tener con Claudia Sheinbaum Donald Trump, la convocatoria que hace Claudia Sheinbaum al Zócalo, Que que llenó fue el Zócalo hoy. el día de hoy. Entonces sí fue una semana bien interesante. La verdad. Bueno, ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Quién empieza? La compañera haciendo estas fechas importantes Muchas para gracias. la mujer Muchas trabajadora. gracias, así es. Bueno, tendríamos que darnos cuenta, para empezar, que los aranceles que Trump quiere imponer a México no los quiere imponer solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Está peleado con más de 70 naciones. Pero a ver, ¿qué pasó? Desde la perspectiva de varios analistas, está sucediendo que hay una élite en disputa. Estamos viendo, por una parte, que el neoliberalismo, que se conoce como la menor intervención del Estado en la economía, fracasó, evidenció las terribles desigualdades, el terrible egoísmo de los que buscaron imponer ese modelo, y ahora el mundo va hacia una especie de desglobalización. En ese momento emerge Trump como parte de estos fascistas nacionalistas que son un poco similar, por ejemplo, a Milei, es decir, buscan un poco la protección de su nación, y en particular en disputa con lo que se le conoce como el fascismo de Davos, que es la élite opuesta que impuso el neoliberalismo, y ahora Trump emerge como una especie de oposición a esa élite que está muy representada en Europa, y por eso Europa ahora está que no pinta para las negociaciones de la propia guerra que ellos mismos asusaron. Entonces, además de esos fenómenos globales interesantes que está pasando, pues desde mi perspectiva, Trump quiere lograr una especie de recuperación, de realiento a su imperio sin el pacto que tenía con la Unión Europea, únicamente el estadounidense, y a través de presiones y coerciones a numerosos países, recuperar su economía. No sabemos si esto le va a dar éxito, y hay muchos que auguran que lejos de esto o apresurará la caída del imperio. Recordemos que el fascismo es el capitalismo en crisis, o bien solamente logra darle un aire por un tiempo. Porque se pelea con todos estos países, pero también está peleado con los propios empresarios norteamericanos, ¿no? Que ya le fueron a jalar las orejas el otro día. Lo atropellaron. Por la cuestión de la industria automotriz. Sin duda. Mi lectura es que hay una crisis en la clase dominante y este conflicto puede ser muy bueno para los pueblos porque podemos aprovechar de esas fisuras y dejar que ellos estén peleando y avanzar nuestros intereses, pero también es una situación de peligro porque pueden actuar de una manera irracional, Creo que sin lo que sentido. dice nuestro compañero es importante porque México está siendo la punta de lanza para la posibilidad de una alternativa ante estas presiones. Creo que otros países se están viendo sumamente amenazados. Por ejemplo, toda la Unión Europea, que le están imponiendo que gasto de guerra para la OTAN, pues están en plena recesión la Unión Europea. Sí. Los de Dinamarca, China ya sacó la guerra comercial. Trump tiene muchos frentes abiertos, pero yo veo que las
hay pocas naciones que en este conflicto van a mostrar un liderazgo capaz de poner principios sobre la mesa de los tableros ante el mundo, pero creo que México está jugando un papel sumamente importante por el liderazgo que ha demostrado la presidenta. Y por el apoyo que tiene. Y también por es el muy respaldo, por supuesto. Y porque esto lo vio venir desde hace mucho tiempo López Obrador. Así es. Claro. ¿No? Desde, por ejemplo, la pandemia fue muy importante, las decisiones que se tomaron en México con referencia a otros países, ¿no? Que tienen mucho que ver también con esto que está pasando ahorita. Pero tú estás hablando de la importancia de consolidar estados nacionales, ¿no? Pues yo creo que, de hecho, es como la otra lado de la moneda. Trump lo que quiere construir es una fortaleza, ¿no? Construir muros, literal y metafóricamente, en todos los sentidos. Y que aquí los que están adentro, ustedes son especiales, ¿no? Y toda esa gente que está llegando los vamos a expulsar para cuidar eso. Pero eso, la historia ha demostrado que no funciona. Eso se empieza a derrumbar Y particularmente creo que este fenómeno Trump y la desglobalización, la caída del neoliberalismo, el fracaso evidente del neoliberalismo también está siendo pues evidente en paralelo con lo que ahora se está dando a conocer y propagando, que es el tecnofeudalismo, otro gran tema dentro de la oligarquía estadounidense. ¿Y ese cómo se come? ¿Con qué Ahí se está come? Elon Musk viviendo en la Casa Blanca. Elon Musk, bueno, operando en la Casa Blanca, ¿no? Eso es un nuevo fenómeno, ¿no? Son dos formas específicas de capitalismo, ¿no? Las dos muy peligrosas, las dos muy agresivas, ¿no? Cada una tiene sus formas de colonización, etc., pero están en pugna. Y eso le abre una puerta a los países, digamos, que no están en esas lógicas, pues para maniobrar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, el tecnofeudalismo, creo, para no dejarlo en el aire. Sí. ¿Qué es, no? A veces suena muy por estrepitoso el concepto. Primero te digo, para entender el tecnofeudalismo hay que entender el feudalismo como tal, que es este régimen en la Edad Media donde el señor feudal era el dueño de toda la tierra y prácticamente todos los demás estaban a su servidumbre, pero el único poseedor y dueño de la tierra era el señor feudal. Ahora, el tecnofeudalismo pues es una novedad en donde en este momento los señores ya no son los señores como tal de la tierra, sino los señores del espacio digital, del espacio virtual. Y estos señores feudales son solamente 5 en el mundo que tienen el control absoluto de las plataformas, de la nube, de nuestros datos personales, de nuestras interacciones, de lo que vemos y consumimos en Internet. A esto se le conoce como el tecnofeudalismo y Trump es pues un símbolo en donde se está evidenciando porque los invitados especiales de la toma de protesta esta vez no fueron ni los políticos ni los ciudadanos, fueron los señores tecnofeudales. Exactamente. ¿Y qué quieren? Quieren que el Estado venga a rescatarlos. Porque Claro. la innovación de ese sector ya no es lo que era antes. O sea, sí hay avances, pero realmente, por ejemplo, la inteligencia artificial sí existe, sí tiene sus beneficios, pero le apostaron demasiado a eso, pensando que eso iba a ser la nueva revolución tecnológica, y no que lo ellos es. iban a tener el control También. total del mercado y del monopolio de esa inteligencia artificial, pero llegó Llegaron los DeepSeek y chinos. oh, por Dios. Es que no. Entonces, que el Estado venga a rescatarme, dame dinero, porque yo le aposté a las criptomonedas y ahora resulta que estoy como que muy endeudado con eso. Y eso es una debilidad de ellos. Claro, porque Elon Musk vive de la NASA, es decir, recibe cantidades impresionantes de dinero del Estado. Eso que claro. te dicen que son empresarios, que viven, eso no es cierto. Pero también estaba yo platicando ayer con Eder Guevara, by the way, un tipazo, sobre el exceso de impresión de dinero, sin nada, Claro. sin ningún lingote de oro, sustento que lo Respalde. ¿Dónde está el valor? respalde. ¿Dónde está el valor? Y ahora con la criptomoneda, peor. Sí, hay ¿Cómo se algo, explica claro. eso? Es un esquema de Están piramidal. endeudadísimos Sí, sí. Estados Unidos. Están Y endeudados. por eso está queriéndole cobrar a los chinos. No es cierto. A todo mundo. A los chinos. A los Los chinos, sí. Ahí fue un problema de artículo.
Ahí está la cosa, o sea, están tan jodidamente en su economía que se la quieren cobrar a todos. Aquí hay un dilema que yo veo muy interesante. Por un lado, hace muy recientes años vimos a estas organizaciones como los BRICS, que eran Rusia, la India, Brasil, China, Sudáfrica. Exacto. China haciendo como un bloque, pero mucho en el sentido de dejemos de depender del dólar porque lo utilizan como una herramienta de sometimiento. Entonces, si hay una crítica tan compartida de que el dólar se utiliza como una moneda pues, de garrote, y que los países ya están empezando a defender que no tienen por qué estar sometidos a una potencia, menos en este proceso de decadencia, en fin. Las actitudes de Trump creo que más agudizan justo esta crítica y este conflicto que nos tiene aquí preguntándonos sobre las soberanías de las naciones. Entonces yo no sé si ahora que vio a China, que ya se le dejó ir a la yugular, que casi dice... Si quieren guerra de aranceles, pues va la guerra de aranceles y hasta donde tope. Y si quieren guerra de otro tipo también. Y si quieren guerra de la que quieran, ¿eh? O sea, esa ya es, la estrategia china es la confrontación ya total y directa, pero también la resistencia de decir, ¿tú quién eres para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas? Entonces, en esto, yo me pregunto, pues ahora sí como que ¿qué va a pasar? Porque... no siento que la narrativa de Donald Trump pues, esté abonando a las nuevas expectativas que tienen las naciones de tener relaciones comerciales en un ganar-ganar, no en un sometimiento de la nación y un extractivismo, colonialismo, como lo queramos llamar, sino en un ganar-ganar, como las relaciones comerciales que construye China con África. En fin, entonces creo que hay demasiadas circunstancias pasando. Sí, es que todo el concepto del gobierno de Trump es un retroceso, ¿no? Que va a contrapelo de lo que Claudia Sheinbaum lo decía en la mañanera. Esto no es lo que deberíamos estar haciendo. Lo que debemos estar haciendo es seguir los 3 países del tratado, estar trabajando, haciendo fuerte una economía, y este señor lo que está haciendo es llevándose lógicas totalmente en retroceso. Que el hombre más rico del mundo, y además el más rico por muchísimo, sea parte del gobierno de Estados Unidos, yo creo que no es muy buena idea, ¿no? Tiene implicaciones. Claro. Exacto. Sí. ¿Qué implicaciones tiene? Pues él está mostrando de qué lado está, en esa división que hay entre la clase dominante. Yo estoy con estos porque estos me van a venir a Porque salvar. tú dices que queremos que el Estado nos venga a salvar, pero ahora ya se están apoderando del Estado. Directamente. Sí, y dejando unos afuera. Porque hay que recordar, Trump tiene una ira hacia mucha de la élite del mundo. Como que nunca lo aceptaron, entonces él lleva todo ese rencor contra ellos. Entonces ya tengo poder, me voy a aliar con estas personas que también tienen muchos recursos y vamos nosotros contra ustedes. Sí, es una crisis interna. Pero a su vez, a su vez tiene sus contradicciones porque en un principio parecía que Donald Trump guardaba ciertas relaciones cordiales con el presidente de China, pero ahora ya se van a guerra comercial. Claro. Sabemos que con Putin pues todo bien, pero entonces... Por ahora. Y mientras tanto tiene una política de que a sus socios comerciales es a los que más quiere condicionar. Pues habrá que ver cómo responden todos esos socios comerciales también, ¿no? Creo que la situación de Trump es insostenible porque tiene pleito con medio mundo. Esto no lo pueden aguantar mucho tiempo. Y luego además esto que quieren hacer en Gaza. Eso, el resort, la Riviera. Qué horror. O sea, lo que estamos viendo también a nivel internacional es... Yo no doy crédito de cómo está siendo televisado el momento en donde 2 jefes de Estado, el de Ucrania, Donald Trump, se pelean ahí enfrente de todos, se humillan, se dicen de cosas como si estuviéramos, o sea... Una cantina. Una cosa así. Pero aparte estamos viendo el reparto descarado de las riquezas del mundo. Cómo, yo creo que muchas veces a lo mejor nos dijeron, estudiamos, leímos, a quien lo vivió, sobre cómo se repartió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahorita lo estamos viendo en vivo y en directo y no deja de sorprendernos. Pero el reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue algo mucho más que tenía que ver con la correlación de fuerzas que surge de esa guerra, y ahí se tomaron en cuenta los estados nacionales. Hoy en día eso no está sobre la mesa, es una cosa impresionante. No hay reglas internacionales en Lo este que tú instante. decías del dólar, es decir, es increíble
es decir, ya hemos normalizado que el dólar sea el patrón económico, el patrón económico global. Y te das cuenta de las implicaciones que eso tiene cuando Marco Rubio de repente dice, pero ¿cómo que se van a independizar del dólar? Entonces, ¿cómo los vamos a sancionar? Exactamente, O sea, el dólar servía para eso. Se salen del huacal. Es una cosa increíble. Estamos hablando de una forma muy brutal. Y hablando de Marco Rubio, yo nunca me voy a olvidar lo incómodo que se veía en esa escena ahí con Zelensky, pero habla de justamente, o sea, ya tiene más sentido este desmantelamiento de la USAID. Tienen ya más sentido. Ya no le están apostando al poder blando, el soft power. No, ahora es duro con lo que tenemos. Y a ellos les importa los ciudadanos norteamericanos que van a tener que poner ahí el cuerpo en potencialmente una futura guerra. No. Pero ellos están felices de mandar a todos los jóvenes, además, como lo hicieron en Irak. Lo que están pidiendo es que los países incrementen su gasto militar. Sí. Todo es una apuesta a favor del complejo militar. Y de la industria y de la economía y de la lana que ganan con provocar guerras en todas partes. Ahora resulta que es un, insisto, yo no doy crédito al nivel de egoísmo, de hipocresía internacional, de cinismo. Hipocresía, ya es cinismo. abiertamente, ya son cínicos. Sí, ahora serán nosotros. Invertí $80,000 millones de dólares en tu guerra y ahora me debes 300,000, oye. Cuando es una guerra que págame no con tendría tu por qué dinero. haber hecho. Oye, lo que dijo Donald Trump el día de la llamada con Claudia Sheinbaum en la tarde, Sí. dice, hablé con la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer maravillosa, y le ayudé en un problema que tenía de aranceles. Es tu problema. Sí, La amnesia. el cinismo absoluto. No, además, fíjate, lo que es interesante es que en este proceso los que peor quedan son los que se han puesto al servicio de los grupos de interés internacional. Claro. Sí. ¿Qué va a hacer de Zelensky? Zelensky metió a su país en una guerra que el país no necesitaba. Es una guerra que hizo a nombre de los Estados Unidos para los Estados Unidos. Y ahorita lo tratan, Dejan colgado de la brocha. pero lo tratan horrible, lo humillan públicamente. Lo humillan públicamente. Vamos a un corte de estación y ahorita regresamos una pausita, no se vaya, por favor. Seguimos aquí en Chamuco TV y la verdad es que se está poniendo muy divertida esta mesa, está muy bien. Estamos con José Luis Granados Ceja y con Julieta Ramírez, periodista antiimperialista. Así es. Y senadora de la República, ni más ni menos. Oigan, estábamos hablando de cómo agarra toda esta crisis a México. Y yo estaba pensando que a mí nunca me había pasado en mi vida que veía cómo estaban las cosas en el mundo y me sentía muy orgulloso y contento de cómo estaba la situación en México. Yo creo que el sexenio de López Obrador comenzó algo muy importante en México, que fue empezar a recuperar la soberanía en muchos aspectos. Yo creo que López Obrador lo tenía claro desde hace mucho tiempo y por eso empezó esto, que ahora tenemos que continuarlo a fuerza frente a las perspectivas que tenemos en el mundo, ¿no es cierto? Así es. Mi familia salió de México a finales de los años 80, justo porque mi papá vio que ya iba por llegar esta crisis provocada por las políticas que se estaban implementando en aquel entonces, ¿no? Yo regresé en 2018, en parte para coincidir con la Cuarta Transformación y aportar, por supuesto. ¿A dónde? A Canadá. A Canadá. Mi familia todavía está en Canadá. Y hablando con mi hermana, que vive en Ottawa, ella sí está muy nerviosa, está muy preocupada. Y digo, regrésate a México. Aquí hay soberanía alimentaria, aquí hay soberanía energética, soberanía política. Esas cosas son las cosas indispensables para sobrevivir estos momentos de crisis mundial. No digo que crisis en México, comparto. Yo creo que por primera vez me siento muy, muy, muy alegre de que estoy en México, donde las cosas pintan bien. Porque las cosas que están empezando a pensar en Canadá o en Europa son las cosas que desde aquí, hace 6 años, se empezaron a trabajar. El papel de la presidenta ahora mismo, Oye, en lo que todas las naciones están, ¿y ahora qué hacemos con Donald Trump? ¿Qué le contestamos? ¿Le pongo arancel? ¿No le pongo? ¿Qué hago? La presidenta está haciendo la guía mundial para ver cómo tratar a Donald Trump. Creo que a ella es la que hay que reconocerle que es la que mejor ha sabido manejar este fenómeno Trump y creo que está
tranquila, como ella lo dice, porque tiene el respaldo ahí nomás del 85% de la 85% población. de un país. Toda la gente en la calle hoy. Digo, es una gran responsabilidad, pero también. La gente en la calle hoy. Eso me lleva a dos cosas. La primera es, ¿dónde estaríamos en este momento si Andrés Manuel López Obrador no hubiera llegado en el 2018 y se hubieran hecho los primeros importantes cimientos para revertir el modelo neoliberal que buscaba despojarnos de nuestra soberanía en sectores estratégicos para la nación? Que lo logró en varios. Lo logró. Y no fue fácil, porque No, hombre. la Corte, porque nos revirtieron 1001 leyes. La guerra judicial, la guerra mediática. Pero, y ahora que está la presidenta, ahora resulta que les interesa a todos un poco más que de lo que les había interesado en los últimos 40, 50 años, el tener soberanía energética, porque la soberanía, como dicen, es el pilar fundamental por el que vamos a poder negociar con Donald Trump, con el que la presidenta puede negociar con Donald Trump. Es el primero. Eso me lleva a la segunda observación. Los opositores no han terminado de entender, ni lo entenderán nunca, para qué es la concentración en el Zócalo. Qué bonito. ¿Qué fue? Ajá. Porque de ahí proviene la fuerza de Claudia Sheinbaum para negociar, de su legitimidad. Y la concentración en el Zócalo es partiendo del principio de con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Dice la presidenta, al día de hoy gobierno y pueblo somos lo mismo. A veces yo digo, hoy el pueblo es el que gobierna, por eso es que somos parte del mismo movimiento. Y esa es la fuerza que va a demostrar la presidenta porque Trump le tiene cierto respeto a las administraciones con legitimidad. Claro. Sí. Y la legitimidad que tiene la presidenta es incuestionable, la mayor en toda la historia de Muy nuestra superior nación. a la de Trump. Así Pero es. muy Trump- superior. Por 50 puntos. Trump inicia, nada más. exacto, Trump inicia su mandato con un 50% de aprobación y ahora ya tiene 45. La presidenta inicia cerca de un 70, alrededor un poquito más, y ahorita ya está en un 85. Y hay una cosa que creo que es importante en lo que dice Claudia Sheinbaum. Habla mucho de respeto. Porque ella dice, yo respeto al presidente Trump. Exacto. Porque, no porque sea un tipo respetable por sí mismo, pero dice, Bueno, eso porque... es tu interpretación. Claro, esa es mi interpretación. Yo lo respeto porque lo eligió la gente, porque lo eligieron los estadounidenses. Merece respeto simplemente por eso, claro. Y ella tiene que actuar así, claro. Nosotros actuamos básicamente con todo lo contrario. Nosotros le faltamos el respeto a la gente, es nuestra chamba, pero la de ella no. Exacto. La de ella es... Por eso ellos, los que pretenden que reaccione de una manera mucho más virulenta o peleándose o lo que sea, pues no. Por eso habla de la cabeza fría, ¿no? Así es. Sí, pero aquí fíjate, yo sí creo que hay factores que fueron muy importantes en esta negociación que logró Claudia Sheinbaum en torno a los aranceles. Es decir, yo estoy convencido de que Trump no iba a levantar los aranceles. De hecho, el hecho ¿Así? que haya impuesto los aranceles de manera unilateral te deja ver que no tenía ninguna intención de negociar nada, ¿no? Pero yo sí creo que, bueno, por supuesto fue la reacción de la industria automotriz, la crisis de la bolsa en Estados Unidos, etcétera. Pero está bien que se está abriendo muchos frentes, ¿no? Es sin lugar a dudas la legitimidad enorme del gobierno mexicano, y yo no pongo en un lugar menor el carácter y la forma y la personalidad de Claudia, que se ha manejado con muchísima templanza. Mientras todos estaban ahí desesperados, peleándose, peleando a ver quién ponía más rápido los aranceles, ella mantuvo la calma y dijo, vamos a esperarnos La tantito. reacción de Trudeau. La reacción de Trudeau. Y además sube, baja, hace una cosa, se va al otro extremo. Es que así es la testosterona, ¿no? Estamos viendo un pleito ahí de testosterona. Y esto es otra cosa. Es una cosa de una racionalidad increíble. Y ¿sabes qué? De un sentido de la responsabilidad. Exacto. Esa. Muy importante. Lo más importante. Que es a mí lo que me tiene muy sorprendido. Por primera vez tenemos presidentes y muchos funcionarios que actúan con un enorme sentido de responsabilidad y de amor a su pueblo. Sí. Y qué rápido el pueblo lo nota, ¿eh? Como decía el presidente, el pueblo de México es amoroso, es agradecido, es solidario. Sabio. Y hablando de lo de Trudeau y los que se aceleraban por poner los aranceles, estos días encontramos ahí un extracto de un libro de Trump
que se llama El arte de las negociaciones. negociación. Y él dice, lo peor que puedes hacer en una negociación es parecer desesperado por cerrarla. Es ir a Mar-a-Lago de última hora a tratar de Eso arreglarlo. hace que la otra parte huela el miedo. Y en ese momento estás acabado. Lo mejor que puedes hacer es negociar desde la posición de fortaleza y la mayor fortaleza que puedes tener en esa ventaja. No hay mejor contraste que Canadá y Trudeau, porque Trudeau cometió todos esos errores. errores, Le pero lo sigue costó cometiendo así. su lugar, ya no es primer ministro. Hoy lo reemplazaron, ya no es. Sí. O sea, y creo que nos muestra la gran presidenta que tenemos, Claro. porque Sí, claro. ella sí supo mantener la cabeza Todavía fría. el día de las llamadas, la cuenta de Twitter de Canadá sube un video de un, no sé si era un comediante canadiense o qué, hablando sobre la grandeza, pero con chistes, pero muy patriotero, muy raro, y insultando a Trump. O sea, ¿cómo te puedes insultar a Trump? Sí, hasta le dijo directamente, es una idea estúpida. Sí, 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 Y sí, sí, Trump sí, se sí, ofende sí, con sí, ese sí, tipo sí, de sí, cosas. Pero incluso su reacción política en como Canadá. presidente o primer ministro en este Ajá, caso, sí. no puedes hacer esas cosas. No. Y ellos están diciendo, compra canadiense, que está bien, tiene su lugar. Pero ¿cuál es la reacción de México? Invertir en la producción nacional, el desarrollo de la economía nacional. Esa es la respuesta. O sea, el Plan México. No, o sea, apostarle a la burguesía que hay en Canadá, que de hecho tiene intereses que van en contra del pueblo canadiense mismo, ¿no? Por ejemplo, el dueño de la cadena de supermercados, Galen Weston se llama eso, es una persona asquerosa, ¿no? Que aprovechó de la pandemia para subir los precios y cobrarle de más a la gente. O sea, ¿me vas a decir que la solución es comprarle a él para que él se haga más rico? Ajá. Claro que no, ¿no? O sea, la idea es invertirle al superiste y gastar ahí, comprar en el tianguis, comprar de los productores. Esa es la respuesta, apostarle no solo al capital mexicano, al pueblo de México. Exacto. Oigan, es lo ¿y que está cómo haciendo. vieron la reacción, la respuesta de los empresarios, incluso del Consejo Coordinador Empresarial, apoyando totalmente a Claudia Sheinbaum? O sea, creo que ellos están entendiendo mejor que la oposición política Mejor que muchos de o sus mediática voceros. Sí. y muchos de sus voceros, o cómo ven Mira, a mí me esta da respuesta. mucha satisfacción que se haya logrado la unidad con el sector empresarial, sin duda. Hasta Son Claudio motores X dijo de la el Plan economía. México, Claudio X, El papá. papá. Y además han reconocido muchos que el Plan México es sumamente ambicioso y detallado. No es ninguna improvisación. Y creo que más allá, es decir, es importante la unidad nacional que se ha generado. Pero en realidad es más asombroso que hay quienes no entiendan el momento de unidad nacional que se tiene que manifestar. A ver, yo insisto, aquí ¿Cómo le hacen para no hay entender? medias tintas. Es que estamos hablando de de amenazas recurrentes a la soberanía nacional. Esto está por encima de toda diferencia ideológica, porque hemos visto cerrando filas a empresarios, a periodistas que se caracterizan por ser A críticos, gobernadores panistas. a gobernadores panistas. Entonces, Así es. pues recordemos al presidente López Obrador cuando Donald Trump anduvo amenazante, cuando Peña Nieto era presidente de la República, él fue el primero desde la oposición a decir, este momento Y no ha- apoyamos a Peña Nieto. Claro, y hasta lo personalizó, apoyamos a Peña, apoyamos al gobierno mexicano, al Estado mexicano, al representante del Estado mexicano, porque esto es defender la soberanía nacional. Eso es, ahí hay muchos sectores que están cerrando filas, digo, estamos hablando más de un 85% de la población, sin duda, y hay pues unos que otros que no, pero que particularmente son los representantes de la oposición en México los que no quieren cerrar filas y se están aislando, ¿eh? Porque hasta el sector Pero empresarial además ya está son- defendiendo la soberanía, los periodistas defienden y cierran filas con la presidenta. Ahora resulta que pues los únicos que no pues son los partidos políticos de oposición, pero además están quedando aislados de la unidad nacional, o sea, la están viendo pasar, la medio critican, pero en el fondo pues ni fu ni fa. O sea, El otro día platicaba con Jesús Escobar Tobar y decía, decidieron no apoyar a Claudia Sheinbaum y sí apoyar
al presidente estadounidense más detestado en su historia. Es que ese es el problema. Es que es eso. No hay medias tintas. O estás en defensa de la soberanía nacional o estás en defensa de intereses extranjeros. No hay tercera vía en este momento. Pero ya son irrelevantes, ¿no? Ahora, sí. Pero ya me imagino Están yo. dando su dimensión real, ¿no? Exacto. Sí, pero además, vil, mezquino y ya nos imaginamos nosotros a la oposición canadiense dando este crédito de que si sí o si no deberíamos ser parte del estado número 51 de Estados Unidos. O a los de Dinamarca preguntando si está correcta o no la valoración que hace Trump para anexarse Groenlandia. Es que es inadmisible, ¿no? O sea, es inadmisible, es No, decidieron importar apoyar a Trudeau como población. aunque Trudeau está totalmente, estaba. La oposición de Canadá cerró filas con Trudeau. Exacto. A pesar de la situación política y próximas Exacto. elecciones. De que ya estaba perdido, de que ya no tenían... La Exacto. oposición decidió apoyarlo. Por Pero esto. ojo, si la correlación de fuerzas estuviera diferente o distinta aquí en México, esa misma burguesía nacional no estaría cerrando filas. O sea, también son astutos. Se dan cuenta de que no vamos a entrar aquí a este juego. Son pragmáticos. Hay que ser pragmáticos, sí. Sí, ese Pero, 85% lo de ven. nuevo, aprovechemos de eso. No pasa nada. O sea, pues sí. ¿quién está a la delantera? La clase Pero trabajadora es que mexicana. también están en juego, ahora sí que como desde el sector empresarial, pues con el dinero no se juega, ¿no? Y están en juego sus empresas, sus trabajadores. Entonces también es una afectación directa a la economía mexicana que en gran medida pues se vería afectada los empresarios. Entonces creo que lo lógico es que yo creo que sería una locura que ya de plano ni el sector empresarial participara en la unidad nacional, pero definitivamente es una unidad impresionante a nivel internacional. De ahí parte la fuerza y el liderazgo de la presidenta. Pero es importante lo que se está planteando aquí, porque el problema no ha acabado. Es decir, esto que estamos viendo, esta embestida que hubo sobre los aranceles, sí, no ha terminado de ninguna manera. Es decir, fue simplemente una prórroga de un mes más, etcétera. Y sí se necesita un trabajo de cohesión nacional, sí se necesita tener un proyecto nacional para poder sacar adelante la tarea de enfrentarse con un imperio en decadencia muy agresivo y ya con tintes fascistas, ¿no? ¿Qué va a pasar el 2 de abril? Pues Porque ya es la aplicación de aranceles recíprocos con todo el mundo. Con pues, todo el ¿no? mundo. Eso creo que fue algo muy importante de la negociación, que creo que no se ha llegado a entender bien dentro del público, porque el día viernes, en la mañanera, le preguntaron mucho a la presidenta sobre esto. Es que ahí ese es ya un esquema general. Todos los países que tienen aranceles con los productos norteamericanos o estadounidenses, ahora tendrán recíprocos. Pero México, más del 90% Que no son los que tiene. están dentro del tratado. Están dentro del tratado. Entonces, es como un escudo ahí que protege la producción mexicana. Si se queda así, ya nos libramos de este problema. Y también ya Trump se quedó sin es su muy argumento. probable, ¿no? No que el fentanilo, no que la migración. Eso ya. O sea, ¿no? Y de hecho, él sabía que México ha hecho más que suficiente para atender eso. Pero como dice en su libro, le gusta negociar, le gusta estar ahí en el asiento tomando las decisiones. Entonces ahí en el teléfono, pues como que le recordó a la presidenta todo lo que está haciendo México. Dijo, bueno, ok, entonces acepto, ¿no? Para que se sienta así muy macho, ¿no? Tomando la decisión. Pues así se tiene que hacer, está bien. Más la astucia de la presidencia. hay una cosa que me llama la atención, porque ahorita hay un sector que está diciendo, no, claro, están defendiendo ahora el Tratado de Libre Comercio, están defendiendo el neoliberalismo. Eso es no entender nada. ¿No? Porque, es decir, yo recuerdo, nosotros nos opusimos al Tratado de Libre Comercio cuando México tenía un mercado interno sólido, cuando todo el perfil industrial mexicano estaba destinado al mercado interno. Y dijimos, eso se va a poner en riesgo con el Tratado de Libre Comercio. Y así fue. Así sucedió. Y llegamos ahorita, al punto en el que claro, llegamos al punto en el que estábamos hace ahorita, si de repente todo esto se corta de manera brutal, vamos a entrar en una crisis, podríamos entrar en una crisis económica muy importante. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mexicano es un proceso de transición que yo creo que puede ser muy importante. Por eso era importante mantener la soberanía. Pero además, de todos esos. hemos tenido en el Senado la visita del secretario de Economía y él habló de la importante integración que además se logró de más de, espero no equivocarme en la cifra, pero un poco menos del 40% desde el 2018 y con condiciones salariales mucho más justas. Ayer preguntaban, a veces preguntan, ¿estás a favor del libre comercio? A ver,
Las economías están en este momento demasiado integradas. Querer cortar de machetazo con algo así es imposible. Sería una locura y afectaría a las empresas, las familias, etcétera. Entonces, ¿qué ha apostado México? México yo creo que ha apostado en una vía paralela, es decir, sigue jugando las reglas impuestas desde hace mucho tiempo, pero de manera paralela. Con el sexenio del presidente, número uno, se fortaleció la soberanía energética, pues la soberanía política es indudable, hubo ciertos pilares que se consolidaron y ahora con la presidenta, pues además de forma paralela en lo que se trata con Trump y vamos viendo que si los pone o no los aranceles, que si lo posterga, hay un plan. Y es el Plan México para sustituir importaciones, para fortalecer el mercado interno y es un plan sumamente ambicioso y detallado por donde la veas. Entonces creo que ahí se están Y los jugando. programas sociales también, que no había en 2018, que hoy sí hay. Y que También además son juegan un factor papel muy- clave dentro de la economía, es parte de lo que sostiene el mercado interno. Exacto. Si sobrevivimos la pandemia, podemos sobrevivir también cualquier embestia. Y hay otro plan que es la pausa. También sostiene el programa. También sostiene el programa. El trovador transgénero creo que también va a tocar el tema. Va a tocar el tema y les va a gustar. A ver qué les parece el trovador. Venga, ahorita regresamos. No me amenaces, no me amenaces. Si tu imperio está herido y es Estados Unidos, pues agárrate con Zelensky. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito y un poco loquito, no sabes lo que haces. Porque estás que me vas, y me vas, y me vas, y me vas, que me la haces de gas con aranceles. Y yo estoy esperando qué fue, si te diste en el pie, si te diste en el pie, o en lugares más crueles. ¡Ay, pinche Trump! ¡Como chingas! No me amenaces, no me amenaces. Si yo soy tu vecino, no me tienes cariño, que me subes los aranceles. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, aquí nadie se raja, yo tengo mis bases. Porque estás que me vas, y me vas, y me vas, y me vas, que me la haces de gas con tus presiones. Y yo estoy esperando qué fue, si te diste en el pie, si te diste en el pie, o flameaste calzones. Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con Julieta Ramírez, la senadora, y con José Luis Granados, compañero. Qué gusto conocerte, que estés aquí con nosotros. Tú también, querida. Gracias. Oigan, ¿cómo les está yendo a los migrantes? Ya se ha dejado hablar un poco del tema y me parece que hay que insistir en ¿cómo están? ¿Qué va a pasar? Hay mucha presión sobre ellos, mucha gente tiene mucho miedo, Sí, ¿no? sí. Mucho temor, con justa razón. No hay que Están viviendo una dejar de hablar de persecución ellos a muchos niveles, pero las deportaciones dan otros datos también, Sí. ¿cierto? ¿Cómo Sí, ven? por ejemplo, tenemos que en la primera administración de Trump tuvo menos deportaciones que la anterior administración de Obama y en la posterior de Biden. Y ahora hemos estado viendo pues estas redadas que en realidad son puntuales. Se sabe que para hacer deportaciones masivas se necesitaría muchísima infraestructura y capacidades que no se tienen. Salieron muy caros los vuelos para estar trasladando a personas indocumentadas.
Algunos policías, incluso de localidades de Estados Unidos, rechazan participar en ese tipo de redadas. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en cuanto a las deportaciones, porque los datos actuales también pareciera que no fueran a incrementar exponencialmente, en realidad es una campaña, es un espectáculo mediático para provocar e influir miedo. Es un espectáculo sádico. Sádico, Así es. Sí. Y sí hay miedo. Hay miedo en las comunidades, hay gente que está muy preocupada, que tiene hasta temor de salir de su casa. Pero también hay una respuesta. La gente se está organizando tanto que el zar de la frontera, Tom Homan, quiere ir detrás de Alexandria Ocasio-Cortez por informar sobre los derechos. Dice, yo quiero saber hasta dónde llega eso de impedir el trabajo de los agentes fronterizos. Ella está violando la ley, o sea, porque la gente se está capacitando diciendo, no, a ver, si tú no tienes una orden firmada por un juez, no puedes entrar aquí, ¿no? Entonces, también esto está concientizando. Y aparte, fíjate, y provocando la organización, o sea, que la gente se reúna y busque soluciones. Y el mensaje de los migrantes de que sin ellos la economía se desestabiliza, ¿eh? ¿Cómo se vivió allá, por ejemplo, esto que nosotros vivimos aquí, que a veces ya en redes que uno ya no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira, de gente saboteando la Walmart, gente saboteando a una empresa como Coca-Cola, que luego salieron a decir que eso no era verdad, que ya no sé si fue o no, se arrepintieron, y en los campos que se vieron un tiempo vacíos, y pues, ¿quién va a hacer ese trabajo que hacen los migrantes mexicanos? No sé, ahí fuiste parte del sabotaje a la Walmart. Si lo hubiera hecho, no lo digo aquí. Pero sí, por ejemplo, en Los Ángeles tomaron la autopista y impidieron el tránsito, ¿no? Por ejemplo, o sea, la gente está acudiendo, de hecho, a acciones más radicales. Pero el caso del campo, por ejemplo, ¿no? Si no se cosecha, se echa a perder y se pierde toda esa inversión. Entonces, eso también es importante considerar por el efecto inflacionario. Porque si no se puede cosechar, le tienes que pagar a alguien a hacerlo y va a salir más caro. Y también la guerra arancelaria con todo el mundo, a hacer las cosas más caras. De hecho, en su discurso ante el Congreso, Trump dijo, puede doler un poco al un inicio, ¿no? Pero no va a ser un poco, va a doler mucho. Y hay que siempre recordar, él ganó también prometiendo que iba a bajar los costos y no lo ha hecho, está haciendo todo lo contrario. Entonces sus mismos seguidores también pueden empezar a dudar, oye, me está engañando, me prometió una cosa y está pasando todo lo contrario. Hay muchas personas en Estados Unidos que no están de acuerdo ni con las deportaciones masivas ni con los aranceles, por ejemplo. Ahí se evidencia. Sí, los dueños de campos. Y esa es una de las desventajas que tiene Trump, que tiene una sociedad polarizada y partida a la mitad. Y al menos en México, ¿no? Trump está apostando, se supone, a que los mismos norteamericanos, los gringos, trabajen en estas chambas, en el campo, en la industria. ¿Está preparada la sociedad norteamericana para...? Claro que no, no tiene la capacidad. No, para nada. O sea, no tiene la capacidad industrial para recuperar o reponer lo que pierden de China o de México. Imposible, no lo tiene. No. Y además no quieren trabajar en esos trabajos, ¿no? Sí. O apostarle a cambiar, o sea, a mudarse toda la industria automotriz en un mes, eso es imposible. Sí. Y es otra cultura también allá, ¿no? O sea, ellos quieren la vida fácil. O sea, se han formado de esa manera. Podemos estar de acuerdo o no, pero así piensan ellos. O sea, no están dispuestos, voy a aceptar un trabajo menos digno para poder sobrevivir, ¿no? Ese no es el caso de los chinos, por ejemplo. Claro, no. Ni de los mexicanos. Hay una cosa que es muy interesante. Todo se globalizó. Se globalizó la economía, se globalizaron los mercados, pero también se puede globalizar la resistencia. Ese es un buen tema. Hay un analista que habla bastante sobre que justo sabiendo que el fascismo es el capitalismo en crisis, es también el momento donde más se fermenta los estreses populares y donde más se cosecha el ambiente para que pueda haber violencia. Así es. Y previene mucho de esa actitud de Donald Trump en cuanto a que un pasito más en esto que no le salga bien y que se desate alguna crisis económica, y alertan de que el pueblo estadounidense puede entrar en severas posiciones violentas entre ellos mismos. Pero yo sí creo que hay resistencia, pero también creo que hay falta de liderazgos, hay falta de organización, hay falta de una cultura vieja de lucha, hay falta de cuadros. Es decir, todo eso también opera, también pesa en Estados Unidos. Y además tienes todo un sistema que está
organizado, entre otras cosas, para desorganizar abajo. ¿No? Eso lo tienes con toda claridad, ¿no? Sí. Sí, no hay oposición política en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay un partido de derecha y hay un partido de extrema derecha. O sea, ¿y cómo están resistiendo nada? O sea, con señales ahí en su discurso, vistiéndose de rosa, eso no sirve de nada. De hecho, ese mismo partido ha sido responsable por la desmovilización que sí hubo en un momento. Recordemos el Black Lives Matter, o sea, la gran movilización o todas las protestas contra el genocidio en Gaza. Y en lugar de nutrirlo, no, trataron de socavarlo. Y eso es muy peligroso porque esa se tiene que dar una expresión. Me parece muy curioso por qué se celebró tanto en una cultura tan conservadora el asesinato de ese empresario de la industria de salud. O sea, ¿quién hubiera pensado que eso iba a pasar en Estados Unidos? Pero habla de eso, porque si la gente no encuentra una forma de expresar su descontento, va a empezar a aceptar cosas que son más radicales. Pero esta sociedad también lo celebró en ese caso específico porque representaba ese superhéroe, ese vengador solitario que también que les muy gustó de la, mucho. de la- Que de la tiene que ver ideología con los norteamericana. Pinkertons, que tiene que ver con los Exacto. estos sicarios a sueldo, pues, ¿no? Ahora, hay una cosa que me preocupa y que tiene que ver con lo que tú mencionabas, Julieta, de esta lógica feudal, del feudalismo del espacio virtual, ¿no? Y es, por ejemplo, el uso que se le está dando a la inteligencia artificial por parte de Trump. El video que vimos sobre Gaza, a mí me pareció, es decir, me dio angustia. Espeluznante. Me dio angustia. Entre angustia, indignación, ¿no? Coraje. Vergüenza, de todo. Ya es una miseria moral. Exacto. Le diste en el clavo con eso. Mira, pero además, yo recuerdo, les voy a contar, cuando yo era niño yo escuchaba a Cricri, y había un cuento de Cricri que era muy bonito, que es que de repente llegaba un personaje a un lugar y decía, todo esto es mío, esto es mío. El gnomo. Esto es mío. Esto es decía mío. el gnomo. Entonces luego llega alguien más y decía, esto es mío. No, ya es del gnomo. ¿No? Es que Aquí el gnomo era el más rico del país Sí. de los cuentos. ¿Pero por qué era el más rico? Porque llegaba y decía, esto es mío, esto es mío. Y decía, qué fácil, entonces yo voy a decir lo mismo. Esto es mío. No, el gnomo lo dijo primero. Entonces, pero fíjate, eso es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Es decir, hasta antes se hablaba de la conquista del espacio para la humanidad. Ahora se habla de la conquista del espacio para las empresas de Elon Musk. No, es decir, estamos hablando de una cosa, ya de una visión distópica ya de ciencia ficción, ¿no? Es la ciencia ficción distópica, ¿no? Entonces, sí estamos, creo yo, ante un universo totalmente distópico que además está en total contradicción simplemente con la subsistencia de la raza humana, del ser humano como especie, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir, Julieta? Soluciónanos la vida, las por favor. mujeres siempre son más responsables. No, que sí, los a ver, señores. hay que hacer numerosas, tenemos... ¿Ya ves? Sí, Sí sabe. sí tenemos que hacer legislaciones, no como las europeas que terminan inhibiendo las inversiones en todos estos sectores tecnológicos, pero sí hacer legislaciones que cuiden los datos, porque ahora estos son dueños de los datos de las personas, de los gobiernos, de todas las empresas. Todo está en la propiedad de los señores de Mark, Elon Musk y demás. Tenemos que apostar por estos tratados que de alguna u otra forma nos garanticen condiciones de privacidad personal y luego además apoyar a las empresas o a los emprendimientos desarrolladores nacionales para que no dependamos. Es un acierto. La fábrica de chips, de diseño de chips que se va a hacer por parte de la presidenta, que va rumbo a una soberanía tecnológica. Hay que desarrollar nuestras propias aplicaciones y mecanismos para, a lo mejor para nuestras propias empresas mexicanas. Entonces, que el espacio digital no quede en manos de unas solas personas. Y ahí también China, con este proyecto de DeepSeek, rompió muchos mecanismos, muchos engaños. Ya ven que esto costó, ¿cuántas veces? 2,000, tenía una cifra, 2,700 veces más barato que lo que había costado Meta. Así es. DeepSeek de los chinos. Entonces, Y más eficaz y más padre y más gratis. y eso despertó muchas dudas. Más gratis. Más gratis. Y eso despertó muchas dudas.
Sí, claro. Entonces, ¿realmente costaba lo que decían los americanos? Los estadounidenses, perdón, hay que decolonizarnos, ¿no? Los estadounidenses, ¿o estaban inflando el precio? Estaban inflando el precio. Claro. ¿No? les encanta Entonces, eso. y luego todo el aparato que llevarse más estaban de la- haciendo Sí. para el puro sostén de los chips, para que pudiera funcionar la inteligencia artificial. Entonces, este es un golpe muy importante para que todos, para que la humanidad también sea parte de un proceso de conocimiento en donde todos aporten a la inteligencia artificial, en donde los códigos sean abiertos, ayuda a que el conocimiento es de la humanidad. Tenemos que partir de que el conocimiento y el desarrollo científico debe de Deben ser en ser para la servicio de la humanidad y no pues en servicio de los intereses de una pequeñísima oligarquía. O sea, son 5 personas de Napa Valley que están dominando la información, el campo, la nube, la Y lo información más de curioso, todo. se venden como los gran genios, innovadores. Por ejemplo, ya van 2 de sus naves que explotan ahí sobre el Caribe, lloviendo sobre los pueblos de ahí. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de ahí? No tiene Poco nada. puedes hacer lo que quieras y, ay, no, hasta los aviones se tenían que desviar, ¿no? Musk dice, yo soy el fundador de Tesla. No es, se compró el título. Él compró esa empresa para decir, yo soy fundador. No, eran 2 otros tipos. No son genios, no son nada. Son gente que sabe Muy aprovechar sus conexiones políticas, económicas que tiene, por ejemplo, en este caso con Trump. Oye, una cuestión, fíjate. No entraron en vigor los aranceles, pero Claudia anunció que había todo un paquete de medidas que se iban a tomar si entraban en vigor los aranceles. Porque lo que yo sí veo que está ocurriendo es que Trump sí está destapando la caja de Pandora. Es decir, en una de esas, y México, pues de repente se tiene que ver obligado a empezar a negociar con China y a empezar a negociar. Pues es que eso nos van a... Pues sí. Si no continuamos en el camino del Tratado de Libre Comercio, que es una integración entre bloques económicos para poder competir entre otros bloques de otras naciones, que es la lógica. La cercanía con Estados Unidos nos permite abaratar algunos costos, ¿no? En ciertas industrias sumamente integradas. Pero de lo contrario, pues por fortuna, insisto, de manera paralela la presidenta ya abrió un canal también de ruta con la Unión Europea. Creo que está tomando un liderazgo también importante en América Latina, donde dice no dejemos a nuestros hermanos latinos fuera también de los intercambios comerciales. Hay que seguir con esta unidad latinoamericana. Y por fortuna México tiene excelente relación con todas las naciones del mundo. Hasta con Estados Unidos. Y fíjate, a pesar de las declaraciones de Trump, el peso se mantuvo excelente, fuerte. No se devaluó Nada. De hecho, la moneda que se está desvalando es el dólar. Entonces, esto nos pone como un país que aún así tiene certidumbre económica para permitir y abrir inversiones a otras naciones del mundo y decir, bueno, si los estadounidenses no quieren, pues podemos hacer intercambio comercial con otras naciones, pero partiendo de fortalecer el mercado interno. Es un poquito como que la conclusión es la importancia de la soberanía en todos los aspectos y que Trump haga lo que quiere y decida lo que quiera. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No, pero yo sí creo que sí habría que cantarle No mames. Y con esa nos vamos. ¿Pero van a ir al Zócalo o no? Sí. Bien, bien. Ya fuimos. Ya fueron. Las veces que sea Ah, sí, necesario, cierto. iremos. Las veces que nos convoque la presidenta, ahí estaremos. Ya vamos de regreso. Sí, claro. Estuvimos todo el día. Es que como que de pronto... Esa soleadito. Ajá, semejantes emociones te asoleaste mucho, hicieron por eso. que se me cambaleacharan los días. Julieta, Pensaste que era viernes. Exacto. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy didáctico, Julieta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Señoras y señores, otro programón para compartir, comentar, coleccionar. Usted ya lo sabe. Nos vemos a la próxima y cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Adiós. Ahí tenemos ya revista.